Con las manos hundidas en el vientre ensangrentado del lince rojo moribundo, Elena extrajo 4 crías que nadie esperaba sobrevivieran tras el brutal accidente. El más pequeño, apenas del tamaño de su palma y luchando por respirar, desató lágrimas en todo el equipo médico cuando hizo lo imposible: sobrevivir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las afueras de Sierra Blanca, donde la civilización se desvanece gradualmente ante el dominio de la naturaleza, la carretera interestatal 10 serpentea como una cicatriz gris sobre el paisaje desértico. Era una noche sin luna cuando la doctora Elena Vega regresaba a casa después de un largo día en la clínica veterinaria. Sus ojos ardían por el cansancio, pero sus manos firmes aferraban el volante con la misma precisión con la que suturaba heridas. 22 años dedicados a sanar animales habían marcado líneas de expresión alrededor de sus ojos, pero también habían forjado en ella una determinación inquebrantable. La luz de los faros apenas iluminaba el asfalto frente a ella cuando algo captó su atención. Un movimiento fugaz en el borde de la carretera, un destello de pelaje moteado que desapareció tan rápido como apareció. Elena redujo la velocidad instintivamente, su corazón acelerándose con una mezcla de curiosidad y preocupación. Podría haber seguido conduciendo como tantos otros harían a esa hora de la noche, pero algo en ese breve destello la obligó a detenerse. Aparcó en el arcén y tomó la linterna del compartimento de la guantera. El aire del desierto era frío y cortante, contrastando con el calor que había reinado durante el día. Sus botas crujían sobre la grava mientras se acercaba cautelosamente al lugar donde había visto el movimiento. El haz de luz bailaba sobre la vegetación seca, revelando finalmente lo que su instinto ya había anticipado: un animal herido. «Dios mío», susurró Elena, reconociendo inmediatamente la silueta inconfundible de un lince rojo. El felino yacía inmóvil, su respiración apenas perceptible, el pelaje manchado de sangre oscura que brillaba bajo la luz de la linterna. Elena se acercó lentamente, evaluando la situación con la calma metódica que solo años de experiencia pueden proporcionar. El lince era una hembra adulta, y aunque su primer impulso fue retroceder, sabía perfectamente lo peligrosos que podían ser estos depredadores cuando se sentían amenazados. Algo en la postura del animal le indicó que no representaba peligro inmediato. Estaba demasiado débil, demasiado cerca de rendirse. «Tranquila, pequeña», murmuró Elena, aunque sabía que sus palabras significaban poco para el animal salvaje. Se quitó la chaqueta y la extendió cuidadosamente, preparándose para un movimiento que había practicado con animales domésticos, pero nunca con un depredador salvaje. En ese momento la luz de la linterna reveló algo más: el vientre distendido del lince. No era solo una hembra adulta, estaba preñada, y por el tamaño de su abdomen, muy cerca de dar a luz. Elena contuvo la respiración. La situación acababa de complicarse exponencialmente. Cualquier veterinario sabría que mover a un animal en esas condiciones era extremadamente arriesgado, pero dejarlo allí equivaldría a una sentencia de muerte, tanto para la madre como para sus crías. Tomó una decisión en cuestión de segundos. Con movimientos precisos, envolvió al lince en su chaqueta, sorprendida por la falta de resistencia. El animal apenas emitió un débil gruñido, sus ojos ambarinos entreabiertos observando a Elena con una mezcla de terror y resignación. «Te tengo», dijo suavemente, levantando al felino con cuidado. «Vamos a salvarte a ti y a tus bebés». El camino de regreso a la clínica fue un borrón de llamadas telefónicas frenéticas y planes improvisados. Elena contactó primero con María Sánchez,
su asistente de mayor confianza, luego con David Ramírez, el técnico veterinario que vivía más cerca de la clínica. Es un lince rojo, hembra, gravemente herida y preñada, explicó apresuradamente a María. Necesito que prepares la sala de cirugía y contactes con Silvia del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. Esto va más allá de nuestra jurisdicción habitual. Elena, sabes que necesitamos permisos para tratar fauna silvestre, respondió María, aunque ya podía escuchar el sonido de llaves y puertas al otro lado de la línea. Lo sé, pero si esperamos los protocolos oficiales, este animal no sobrevivirá a la noche. Ya llamaré a las autoridades correspondientes, pero primero necesito estabilizarla. Mientras conducía, Elena lanzaba miradas periódicas al asiento del pasajero, donde el lince yacía inmóvil. La parte racional de su mente le recordaba que estaba tomando un riesgo enorme, no solo profesional, sino también personal. Los linces rojos eran conocidos por su ferocidad cuando se sentían acorralados, y ella acababa de poner uno en su coche. Pero la parte de su ser que la había llevado a dedicar su vida a los animales sabía que no tenía otra opción. La clínica Patas y Garras emergió finalmente en la oscuridad, sus luces ya encendidas gracias a la pronta respuesta de María. Elena estacionó directamente frente a la entrada trasera, donde David ya esperaba con una camilla improvisada. «Dios santo», exclamó él cuando Elena abrió la puerta del pasajero, revelando el bulto envuelto en su chaqueta. «Eso es lo que creo que es. Lince rojo, hembra embarazada y gravemente herida», confirmó Elena mientras entre los dos transferían cuidadosamente al animal a la camilla. «Probablemente atropellada, aunque las heridas parecen recientes. Y hay algo más que me preocupa. Creo que podría estar entrando en trabajo de parto». El interior de la clínica era un santuario de eficiencia clínica, paredes blancas, superficies de acero inoxidable y el inconfundible olor a desinfectante. María ya había preparado la sala principal, transformándola en un espacio adecuado para un paciente muy inusual. «He contactado con Silvia», informó mientras ayudaban a trasladar al lince a la mesa de exploración. «Está en camino, pero tardará al menos 1 hora. También he llamado al doctor Hernández del Zoológico de El Paso. Dice que puede asesorarnos por videollamada». Elena asintió, agradecida por la iniciativa de su equipo. Sus manos ya estaban enfundadas en guantes mientras evaluaba metódicamente las heridas del animal. Laceraciones profundas en el flanco izquierdo, una posible fractura en la pata trasera y signos evidentes de shock, pero era el estado de gestación avanzada lo que más la preocupaba. «Necesitamos una ecografía, ahora», ordenó, y David ya estaba preparando el equipo. «Y prepara una mezcla de ketamina y midazolam, dosis para unos 12 kilos, aunque diluida al 60%. No quiero sedarla completamente debido a su estado, solo lo suficiente para que podamos trabajar sin estresarla más». Mientras María preparaba la medicación, Elena pasó suavemente el transductor de la ecografía sobre el abdomen distendido del lince. La imagen en blanco y negro que apareció en la pantalla confirmó sus sospechas. Al menos 3 fetos, y por sus movimientos, vivos. «Están activos», murmuró, un atisbo de esperanza iluminando su rostro cansado. «Pero hay signos de sufrimiento fetal. La placenta del que está más cerca del cuello uterino muestra signos de desprendimiento prematuro». David se inclinó sobre su hombro, observando la pantalla. «¿Crees que el trauma del accidente ha provocado un parto prematuro?» «Es muy probable», respondió Elena, mientras continuaba examinando las imágenes. «Y si es así, tenemos que tomar una decisión difícil, intentar detener el parto para tratar primero sus heridas o prepararnos para una cesárea de emergencia».
La sala quedó en silencio mientras el peso de la situación se asentaba sobre ellos. Ninguno había enfrentado antes un caso como este. Tratar a un depredador salvaje ya era complicado. Hacerlo mientras estaba a punto de dar a luz elevaba el desafío a un nivel completamente nuevo. El sonido del teléfono rompió la tensión. María atendió rápidamente. «Es el doctor Hernández», anunció activando el altavoz. La voz grave del veterinario del zoológico llenó la sala. «Elena, María me ha puesto al tanto. Estoy conectando mi tablet para la videollamada. Mientras tanto, necesito que me des tus observaciones detalladas». Durante los siguientes minutos, Elena describió meticulosamente cada hallazgo, cada medición, cada signo vital. La experiencia del doctor Hernández con felinos salvajes era invaluable y sus instrucciones precisas ayudaron a establecer un plan de acción. «Basándome en lo que me describes y en las imágenes que estoy viendo», concluyó finalmente, «creo que tu instinto es correcto. Ese desprendimiento parcial de placenta es preocupante. Si intentas detener el parto, corres el riesgo de perder a las crías y posiblemente también a la madre. Mi recomendación es proceder con la cesárea una vez que hayas estabilizado sus signos vitales y tratado las hemorragias externas». Elena miró a María y David, buscando en sus rostros alguna señal de duda. Solo encontró determinación. «De acuerdo», dijo finalmente. «Vamos a hacerlo». Las siguientes 2 horas fueron una batalla contra el tiempo. Mientras Elena trataba las heridas externas y preparaba al lince para la cirugía, María y David organizaban cada instrumento, cada medicamento, cada compresa que podrían necesitar. La llegada de Silvia del centro de rehabilitación añadió otra capa de experiencia al equipo improvisado, especialmente valiosa por su conocimiento en el cuidado neonatal de especies salvajes. A la 1:47 de la madrugada, bajo la luz intensa de las lámparas quirúrgicas, Elena realizó la primera incisión. Sus manos, que habían temblado ligeramente al sostener el bisturí, se volvieron perfectamente firmes en el momento en que el acero tocó la piel del animal. Este era su elemento, el espacio donde todas las dudas se desvanecían frente a la claridad del propósito. Entrando en la cavidad abdominal, anunció con voz serena: «David, succión. María, prepárate para recibir al primero». Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio interrumpido solo por las indicaciones breves y precisas de Elena y el pitido constante del monitor que registraba los signos vitales del lince. Y entonces, de repente, un sonido nuevo llenó la sala, el débil pero inconfundible maullido de una cría de lince recién nacida. «Es una hembra», anunció María con voz temblorosa, mientras recibía a la diminuta criatura en una toalla térmica previamente preparada. La cría, no más grande que la palma de una mano, emitía sonidos apenas audibles mientras su pequeño cuerpo se adaptaba al mundo exterior. Silvia se acercó inmediatamente, tomando a la recién nacida, con la confianza que solo años de experiencia con fauna salvaje podían proporcionar. «Parece estar en buenas condiciones considerando las circunstancias», murmuró, examinando rápidamente a la cría. «Responde bien, tiene buen color». Mientras tanto, Elena continuaba con la cesárea, sus movimientos precisos y eficientes a pesar de la presión. «Aquí viene el segundo», anunció, y segundos después, otra cría emergió, esta vez un macho, ligeramente más pequeño que su hermana. David lo recibió con la misma atención meticulosa, limpiando suavemente las vías respiratorias del pequeño felino. «Este parece más débil», observó con preocupación. «La respiración es superficial. Manténlo en posición vertical y frota suavemente su torso», indicó Silvia sin apartar la vista de la primera cría que ya había comenzado a estabilizarse.
A veces necesitan un poco más de estímulo. El equipo trabajaba como una máquina bien engrasada, cada uno anticipando las necesidades del otro, unidos por un propósito común que trascendía cualquier protocolo formal. No eran simplemente profesionales ejecutando un procedimiento, eran guardianes de vida operando en el filo de lo imposible. Veo al tercero. La voz de Elena mantenía esa calma profesional que contrastaba con la intensidad de la situación. Y parece que hay un cuarto. No lo detectamos claramente en la ecografía. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. 4 crías. Nadie había esperado tantas. El tercer cachorro, otro macho, emergió con un maullido sorprendentemente fuerte para su tamaño, señal de buena vitalidad. María lo recibió mientras David continuaba trabajando con el segundo, que finalmente había comenzado a mostrar signos de mejoría. Fue el cuarto cachorro el que causó el momento de mayor tensión. Cuando Elena lo extrajo, el pequeño cuerpo estaba inusualmente quieto, su pelaje aún cubierto por la membrana placentaria, sin signos visibles de respiración. «No está respondiendo», dijo Elena, entregándolo rápidamente a Silvia, quien ya había pasado la primera cría a una incubadora improvisada. Los segundos que siguieron parecieron estirarse eternamente mientras Silvia trabajaba sobre el diminuto cuerpo. Sus manos experimentadas limpiaron las vías respiratorias, estimularon el torso con suaves masajes y finalmente, cuando el silencio en la sala se había vuelto casi insoportable, utilizó una técnica que había aprendido años atrás en un seminario sobre rehabilitación de crías salvajes. Sopló suavemente sobre el rostro del cachorro, imitando el lamido de su madre, y entonces sucedió un espasmo, un temblor casi imperceptible, seguido por el más débil de los maullidos. La vida, obstinada y resiliente, se abría paso una vez más. «Está con nosotros», anunció Silvia, una sonrisa de alivio iluminando su rostro cansado. «Es una luchadora como su madre». Con las 4 crías estabilizadas y recibiendo cuidados en la zona de incubación improvisada, Elena pudo concentrarse en completar la cirugía. Las heridas externas del lince adulto eran serias, pero no fatales si lograban controlar la hemorragia y prevenir la infección. La fractura en la pata trasera requeriría un procedimiento adicional, pero primero debían asegurarse de que sobreviviera a esta primera intervención. «Cerrando la incisión uterina», murmuró Elena, sus dedos moviéndose con precisión milimétrica. «Saturación de oxígeno estable en 94%, es prometedor. Presión arterial manteniéndose en 110/70, confirmó David, monitoreando los signos vitales. Se está estabilizando». El doctor Hernández, que había permanecido conectado por videollamada durante todo el procedimiento, asintió aprobatoriamente. «Están haciendo un trabajo excepcional. Elena, la técnica de cierre que estás utilizando es perfecta para felinos salvajes». Mientras Elena terminaba de suturar, María y Silvia se turnaban para atender a las crías, manteniéndolas calientes y monitoreando constantemente sus signos vitales. Cada pequeño lince requería atención individualizada. El segundo y el cuarto, los más débiles, necesitaban estimulación frecuente para mantener su respiración regular, mientras que el primero y el tercero ya mostraban signos de vigor, intentando levantar sus diminutas cabezas a pesar de tener los ojos aún cerrados. Tras 2 horas y media de intensa labor, Elena dio por terminada la cirugía. Sus hombros, tensos durante toda la intervención, finalmente se relajaron mientras se quitaba los guantes quirúrgicos. «Lo hemos conseguido», dijo, permitiéndose por primera vez el lujo de la incertidumbre en su voz. «Al menos por ahora». David comenzó a preparar la medicación postoperatoria, siguiendo las indicaciones del doctor Hernández, mientras María organizaba un espacio adecuado para la recuperación de la madre lince.
Necesitaremos mantenerla sedada por al menos 12 horas, señaló el doctor Hernández a través de la pantalla. Y vigilancia constante. El periodo postoperatorio en felinos salvajes es extremadamente delicado. Elena asintió, consciente de que lo más difícil podría estar aún por delante. Organizaremos turnos. Nadie va a dejar sola a esta familia. Silvia, que había estado tomando notas detalladas sobre cada cría, se acercó con una expresión pensativa. Tendremos que alimentarlos artificialmente cada 2 horas. He traído fórmula especializada para felinos salvajes, pero aún así será un desafío mantenerlos hidratados y nutridos sin la madre. ¿Cuánto tiempo hasta que la madre pueda amamantarlos?, preguntó María. Si todo va bien, quizás 36 a 48 horas, respondió Silvia. Pero no podemos contar con ello. Tenemos que estar preparados para criarlos artificialmente si es necesario. Mientras hablaban, Elena observaba a la madre lince. Bajo la luz tenue de la sala de recuperación, el animal salvaje parecía sorprendentemente vulnerable. Sus flancos se elevaban y descendían con un ritmo ahora regular, la máscara de ferocidad que caracterizaba a su especie, temporalmente suavizada por la anestesia. «Necesita un nombre», dijo Elena repentinamente. «No podemos seguir llamándola el lince o la paciente». Los demás la miraron con expresiones que mezclaban sorpresa y comprensión. Nombrar a un animal salvaje no era lo habitual en estos casos, donde el distanciamiento profesional solía ser la norma, pero esta noche habían cruzado juntos demasiadas fronteras como para preocuparse por los protocolos convencionales. «Artemisa», sugirió Silvia después de un momento. «La diosa de la caza y protectora de las criaturas salvajes». Elena sonrió, el cansancio dibujando líneas alrededor de sus ojos. «Artemisa, es perfecto». La noche dio paso a la madrugada, y ésta a un amanecer que pintó de tonos dorados el desierto de Texas. En la clínica Patas y Garras, 5 vidas pendían de un hilo sostenido por manos humanas dedicadas. Artemisa comenzó a mostrar signos de recuperación más rápidos de lo esperado. A mediodía, sus valores sanguíneos habían mejorado significativamente y la inflamación alrededor de las heridas principales comenzaba a ceder. La decisión de proceder con la cirugía para reparar la fractura de la pata trasera se programó para la tarde siguiente, dándole tiempo a su cuerpo para recuperarse del trauma del parto. Las crías, mientras tanto, enfrentaban sus propias batallas. El segundo cachorro, al que habían comenzado a llamar pequeño luchador, requería especial atención. Su peso era preocupantemente bajo, y a pesar de los esfuerzos del equipo, mostraba dificultades para regular su temperatura corporal. «Debemos monitorearlo constantemente», indicó Silvia a Jessica, una voluntaria del centro de rehabilitación que se había unido al equipo esa mañana. «Si su temperatura cae por debajo de 37 grados, avísame inmediatamente». La rutina de alimentación cada 2 horas se había establecido con precisión militar. Cada cría recibía la fórmula especializada a través de pequeñas jeringas, seguida de suaves masajes abdominales para ayudar a la digestión y estimular las funciones corporales básicas que normalmente serían facilitadas por el lamido materno. A media tarde, Elena finalmente accedió a descansar unas horas, no sin antes revisar personalmente a cada uno de los 5 pacientes. David tomó el relevo, manteniendo una vigilancia constante sobre Artemisa, mientras María y Silvia se turnaban con las crías. Fue durante este periodo de aparente calma cuando surgió la primera complicación seria. El pequeño luchador comenzó a mostrar signos de distrés respiratorio, su diminuto pecho elevándose con esfuerzo visible mientras emitía un sonido agudo con cada exhalación. María, que estaba de turno en ese momento, reconoció inmediatamente la gravedad de la situación. «Silvia», llamó,
manteniendo la calma en su voz a pesar de la urgencia. El segundo cachorro está comprometido. Silvia, que había estado descansando en una habitación contigua, apareció en segundos. Una mirada fue suficiente para confirmar sus temores. Posible neumonía por aspiración. Necesitamos antibióticos pediátricos y oxígeno, ahora. Los minutos siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Mientras Silvia preparaba una dosis minúscula de antibiótico, María improvisó una cámara de oxígeno utilizando una caja de plástico transparente y una línea conectada al tanque de la clínica. ¿Debería despertar a Elena?, preguntó David desde la puerta, atraído por la conmoción. Silvia negó con la cabeza. Todavía no. Primero veamos si podemos estabilizarlo. La respiración del pequeño felino se había vuelto cada vez más laboriosa, su cuerpo diminuto luchando por cada bocanada de aire. Con manos firmes pero increíblemente gentiles, Silvia administró el antibiótico y colocó al cachorro en la cámara de oxígeno improvisada. «Ahora solo podemos esperar», murmuró, sus ojos fijos en el pequeño cuerpo que se esforzaba por sobrevivir. María colocó una mano en su hombro. «Si alguien puede salvarlo, eres tú». El reloj de la pared marcaba las 6:14 de la tarde cuando Elena despertó sobresaltada. No había planeado dormir más de una hora, pero el agotamiento había reclamado su tributo. Se incorporó de golpe, una sensación de urgencia apoderándose de ella, antes incluso de que los recuerdos de la noche anterior regresaran por completo a su mente. «Los linces», murmuró poniéndose apresuradamente los zapatos y dirigiéndose hacia la puerta. Encontró a Silvia inclinada sobre la cámara de oxígeno improvisada, su rostro una máscara de concentración. María estaba a su lado, preparando lo que parecía ser otra dosis de medicación. «¿Qué ha pasado?», preguntó Elena, la alarma evidente en su voz mientras se acercaba. «El segundo cachorro comenzó a mostrar signos de dificultad respiratoria hace unos 40 minutos», explicó María sin levantar la vista de la jeringa que estaba preparando. «Posible neumonía por aspiración». Elena se acercó a la cámara observando al diminuto felino que luchaba por respirar. A pesar de su tamaño, el pequeño mostraba una tenacidad conmovedora, su pecho elevándose y descendiendo con determinación. «¿Antibióticos?», preguntó, su mente profesional evaluando rápidamente las opciones. Silvia asintió. «Amoxicilina con ácido clavulánico, dosis pediátrica ajustada por peso, y lo hemos puesto en oxígeno. La saturación ha mejorado ligeramente en los últimos minutos», añadió David, que monitoreaba los signos vitales con un oxímetro minúsculo especialmente diseñado para animales pequeños. «De 82% a 88%. Elena asintió, su rostro reflejando tanto preocupación como determinación. «¿Y los otros?». «Estables», respondió María. «El primero y el tercero están respondiendo bien a la alimentación. El cuarto sigue débil, pero mantiene constantes vitales aceptables». «¿Y Artemisa?». «Sorprendentemente bien», dijo David con una sonrisa cansada. «Sus valores sanguíneos han mejorado significativamente. La inflamación está cediendo y la fiebre ha bajado a 38.0 degrees». Elena se acercó a la sala de recuperación donde la lince adulta descansaba. Artemisa yacía sobre una manta térmica, su respiración rítmica y más profunda que horas antes. Los monitores confirmaban lo que David había reportado. El animal estaba respondiendo positivamente al tratamiento, mostrando una fortaleza que desafiaba las expectativas médicas. «Eres una guerrera, ¿verdad?», murmuró Elena, observando a través del cristal. Como si hubiera escuchado sus palabras, Artemisa movió ligeramente una oreja, aunque sus ojos permanecieron cerrados. De vuelta en el área de cuidados neonatales improvisada, Elena se unió a Silvia en la vigilancia del pequeño luchador. «¿Hay algo más que podamos hacer?»,
preguntó, la impotencia tiñendo su voz. Silvia se pasó una mano por el cabello despeinado. He contactado con un especialista en neonatología de fauna silvestre en San Diego. Sugiere aumentar la humedad en la cámara de oxígeno y considerar un broncodilatador si la situación no mejora en la próxima hora. Elena asintió, consciente de que estaban operando en los límites de la medicina veterinaria convencional. El cuidado de crías de lince rojo recién nacidas no formaba parte del currículum estándar y cada decisión que tomaban era una mezcla de conocimiento científico, experiencia extrapolada y, en ocasiones, pura intuición. Voy a revisar a los otros cachorros, dijo dirigiéndose hacia las 3 pequeñas incubadoras donde los hermanos del pequeño luchador continuaban su propio viaje hacia la supervivencia. El primer cachorro, la hembra, ya mostraba signos de vigor impropio de su edad. Cuando Elena colocó suavemente un dedo cerca de su diminuta boca, la cría intentó mamar instintivamente, un reflejo que arrancó una sonrisa a la veterinaria. «Tienes el espíritu de tu madre», susurró, comprobando cuidadosamente la temperatura corporal y el estado de hidratación. El tercer cachorro, otro macho, también parecía estable, aunque menos activo que su hermana. El cuarto, el que había nacido aparentemente sin vida, permanecía en un estado más precario, pero sus signos vitales se mantenían dentro de parámetros aceptables para una cría recién nacida en circunstancias tan excepcionales. Mientras Elena completaba su evaluación, la puerta de la clínica se abrió, dando paso a un hombre de mediana edad vestido con el uniforme del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Su expresión seria contrastaba con la atmósfera de cauta esperanza que había comenzado a instalarse en la clínica. «Oficial Méndez», saludó María, reconociendo inmediatamente al guardabosques. «No lo esperábamos hasta mañana». «Recibimos su informe esta mañana», respondió él, su voz profesional pero no hostil. «Cuando se trata de especies protegidas como el lince rojo, tenemos protocolos estrictos que seguir». Elena emergió del área de cuidados, quitándose los guantes de látex. «Oficial Méndez, soy la doctora Elena Vega. Asumo toda la responsabilidad por las decisiones tomadas anoche». El guardabosques asintió, evaluando la situación con ojos experimentados. «Entiendo que se encontraron en una situación de emergencia. Sin embargo, debieron contactar con nuestro departamento inmediatamente». «Lo intentamos», intervino Silvia, uniéndose a la conversación. «Dejé mensajes en la línea de emergencias y envié un informe preliminar por correo electrónico a las 2:30 de la madrugada». El oficial consultó sus notas. «Sí, veo que hay registro de eso. Aún así, el procedimiento habría sido esperar autorización antes de realizar cualquier intervención quirúrgica». «Con todo respeto, oficial», respondió Elena, su tono firme pero respetuoso. «Si hubiéramos esperado, tanto la madre como las crías habrían muerto. Estaba en trabajo de parto prematuro, gravemente herida y en shock. No había tiempo para esperar autorizaciones». Méndez mantuvo su expresión neutral, aunque sus ojos se suavizaron ligeramente. «¿Puedo ver a los animales?». Elena asintió, conduciéndolo primero hacia la sala donde Artemisa descansaba. El guardabosques observó al lince adulto a través del cristal, su expresión profesional cediendo momentáneamente ante la vista del magnífico animal. «Impresionante espécimen», murmuró. «¿Fracturas?». «Tibia izquierda», confirmó Elena. «Además de laceraciones profundas en el flanco izquierdo, contusiones múltiples y un traumatismo abdominal significativo. Todo indica que fue atropellada». Méndez tomó notas detalladas mientras Elena le proporcionaba información sobre los tratamientos administrados y el estado actual de la paciente. Luego pasaron al área de cuidados neonatales, donde el oficial observó con evidente asombro a las 4 diminutas crías.
4 cachorros, dijo, la sorpresa evidente en su voz. Es extremadamente raro en linces rojos salvajes. Normalmente tienen camadas de 2, ocasionalmente 3. El cuarto fue una sorpresa para nosotros también, confirmó Elena. No lo detectamos claramente en la ecografía inicial. Mientras observaban, Silvia extrajo cuidadosamente al pequeño luchador de la cámara de oxígeno para administrarle su medicación. El cachorro emitió un maullido débil, apenas audible, que pareció afectar incluso al estoico guardabosques. «¿Cuál es su pronóstico?», preguntó, su tono más suave ahora. «Incierto», respondió Silvia con honestidad. «Los otros 3 tienen buenas posibilidades si logramos mantenerlos estables hasta que la madre pueda hacerse cargo. Pero este pequeño...». Su voz se apagó, la emoción momentáneamente superando su profesionalismo. El oficial Méndez observó en silencio mientras Silvia administraba el medicamento con una precisión que solo años de experiencia podían proporcionar. Cuando volvió a colocar al cachorro en la cámara de oxígeno, el pequeño felino se movió ligeramente como si reconociera el toque gentil que lo devolvía a su refugio. «Tendré que informar a mis superiores», dijo finalmente Méndez, guardando su libreta. «Pero dadas las circunstancias, recomendaré que se les conceda autorización retroactiva para el tratamiento de emergencia y permiso para continuar con la rehabilitación bajo supervisión del departamento». Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Las implicaciones legales de tratar a una especie protegida sin autorización habían estado presentes en su mente, aunque relegadas por la urgencia de la situación médica. «Gracias, oficial», dijo sinceramente. «Nuestro único objetivo es devolverlos a la naturaleza cuando estén listos». Méndez asintió, su expresión profesional nuevamente en su lugar. «Eso es exactamente lo que queremos también, doctora. Estos animales son parte de un programa de recuperación crucial para la especie. Cada ejemplar es invaluable». Después de que el guardabosques se marchara, prometiendo regresar al día siguiente con los documentos oficiales, el equipo pudo volver a concentrarse plenamente en sus pacientes. Elena programó la cirugía para reparar la fractura de Artemisa para la mañana siguiente, considerando que la lince estaba respondiendo bien al tratamiento inicial y mostraba signos de estabilidad suficientes para soportar otra intervención. Mientras tanto, la lucha del pequeño luchador continuaba. A pesar de la oxigenoterapia y los antibióticos, su condición no mostraba mejoras significativas. Su respiración seguía siendo laboriosa y su energía disminuía visiblemente con cada hora que pasaba. «Necesitamos intentar algo diferente», dijo Elena, observando al pequeño paciente con preocupación creciente. «No podemos perderlo ahora». Silvia levantó la vista, el cansancio dibujando sombras bajo sus ojos. Estaba pensando lo mismo. El protocolo estándar no está funcionando lo suficientemente rápido. Se produjo un momento de silencio, mientras ambas mujeres contemplaban las opciones disponibles, conscientes de que cada minuto que pasaba disminuía las probabilidades de supervivencia del pequeño felino. «¿Qué hay de la técnica de nebulización que usaste con aquel cachorro de puma el año pasado?», sugirió María, que había estado escuchando la conversación mientras alimentaba al tercer cachorro. Los ojos de Silvia se iluminaron. La nebulización con gentamicina podría funcionar. Tendríamos que adaptar el equipo y calcular la dosis correcta para un neonato de lince. «Hagámoslo», decidió Elena sin vacilar. «David, puedes contactar con el doctor Hernández de nuevo. Necesitamos su opinión sobre la dosificación». Mientras David realizaba la llamada, Elena y Silvia comenzaron a adaptar un nebulizador pediátrico para que pudiera utilizarse con la cámara de oxígeno. La técnica requería precisión, suficiente medicamento para combatir la infección respiratoria
pero no tanto como para dañar los delicados pulmones del cachorro. Estaba reservando esto para casos extremos, dijo Silvia, extrayendo de su bolso un pequeño frasco. Es un surfactante pulmonar especializado que desarrollaron en el Centro de Investigación de Fauna Silvestre de Colorado. Podríamos añadirlo a la nebulización. Elena examinó el frasco con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Ha sido probado en felinos neonatos? Solo en condiciones de laboratorio, pero los resultados fueron prometedores, admitió Silvia. En este punto, creo que necesitamos todas las ventajas posibles. La decisión no era fácil. Como veterinaria, Elena había jurado no hacer daño y utilizar un tratamiento experimental siempre conllevaba riesgos. Pero mientras observaba al pequeño luchador luchar por cada bocanada de aire, supo que el mayor riesgo sería no intentarlo. «Adelante», dijo finalmente. «Preparemos la solución». El doctor Hernández, conectado por videollamada, aportó su experiencia para calcular la dosificación exacta. «He visto casos similares en grandes felinos», explicó mientras revisaba las notas que David le había enviado. «La clave está en la duración de la nebulización, sesiones cortas pero frecuentes para evitar estrés adicional». Con las indicaciones precisas, el equipo preparó el tratamiento. La solución, una combinación de antibiótico, surfactante pulmonar y solución salina, fue cargada en el nebulizador modificado y conectada a la cámara de oxígeno, donde el pequeño luchador yacía inmóvil, excepto por el esfuerzo visible de su respiración. «Primera sesión, 5 minutos», indicó Elena, activando el dispositivo. Una fina niebla comenzó a llenar la cámara, envolviendo al diminuto felino en una bruma medicinal. Mientras vigilaban el procedimiento, David se acercó con noticias sobre Artemisa. Su último panel sanguíneo muestra mejora en los valores de creatinina y electrolitos. Los analgésicos están funcionando bien, está más alerta pero no agitada. ¿Ha mostrado algún comportamiento maternal?, preguntó Elena, sin apartar la vista del cachorro en la cámara. David negó con la cabeza. «Aún no. Ha olfateado el aire cuando le acercamos una de las mantas que usamos con los cachorros, pero no mostró una respuesta definitiva». Esta información, aunque esperada, añadía otra capa de preocupación. Incluso si lograban salvar a las crías y sanar a la madre, no había garantía de que Artemisa aceptara a sus cachorros después de esta separación forzada. Los linces, como muchos felinos salvajes, podían rechazar a sus crías si percibían algo inusual en ellas, como el olor humano o señales de enfermedad. «Seguiremos el protocolo de reintroducción gradual cuando llegue el momento», decidió Elena. «Por ahora, concentrémonos en mantenerlos vivos». La primera sesión de nebulización terminó y Silvia extrajo cuidadosamente al pequeño luchador para una evaluación rápida. Sus movimientos eran precisos, cada toque calculado para proporcionar la información necesaria sin causar estrés adicional. «No hay cambios inmediatos», reportó, aunque su tono no revelaba decepción. En medicina veterinaria, especialmente con especies salvajes, la paciencia no era solo una virtud, sino una necesidad. Las horas siguientes transcurrieron en un ciclo meticuloso de tratamientos, alimentaciones y evaluaciones. A medianoche, después de 3 sesiones de nebulización, el equipo recibió su primera señal de esperanza. La saturación de oxígeno del pequeño luchador había subido a 91% y su respiración, aunque aún laboriosa, parecía menos forzada. «Está respondiendo», confirmó Silvia, permitiéndose una pequeña sonrisa mientras ajustaba la temperatura de la incubadora. «No está fuera de peligro, pero está luchando». Elena, que había estado preparando los últimos detalles para la cirugía de Artemisa, programada para la mañana siguiente, sintió una oleada de alivio. Un pequeño triunfo en lo que prometía ser una larga batalla.
¿Cómo van los otros?, preguntó, dirigiéndose a María, quien acababa de terminar la ronda de alimentación de medianoche. El primero y el tercero son auténticos campeones, respondió María, el orgullo evidente en su voz. La hembra ya ha ganado 12 gramos desde ayer, y el macho mayor no se queda atrás. El cuarto sigue siendo el segundo más débil, pero está manteniendo su peso y responde bien a la alimentación. Elena asintió, permitiéndose un momento para apreciar estos pequeños milagros. 4 vidas que, según todas las probabilidades, deberían haberse perdido en la carretera la noche anterior, ahora luchaban por establecerse en un mundo para el que habían llegado prematuramente. «Deberías descansar unas horas», sugirió David, notando las ojeras bajo los ojos de Elena. «Mañana necesitarás toda tu concentración para la cirugía». Elena sabía que tenía razón. La reparación de la fractura de Artemisa sería un procedimiento delicado, complicado por el hecho de que su paciente era un depredador salvaje que eventualmente necesitaría recuperar toda la funcionalidad de su pata para sobrevivir en libertad. «Dormiré un poco en la sala de descanso», concedió finalmente. «Despiértenme si hay cualquier cambio». El amanecer llegó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las persianas de la clínica, bañando la sala de recuperación en un resplandor dorado que parecía un presagio de esperanza. Elena, que había logrado dormir unas pocas horas intermitentes, realizaba su evaluación matutina de Artemisa, preparándola para la cirugía. «Buenos días, mamá valiente», murmuró mientras comprobaba los signos vitales del lince. «Hoy vamos a arreglar esa pata para que puedas volver a correr con tus pequeños». Como si entendiera sus palabras, Artemisa la observó con ojos alertas, pero sorprendentemente tranquilos para un animal salvaje. Había algo en su mirada, una inteligencia evaluadora, una dignidad innata que trascendía la barrera entre especies. No era mansedumbre, sino más bien una tregua temporal, como si la lince comprendiera que estos extraños humanos, a pesar de su olor y sus instrumentos desconcertantes, estaban intentando ayudarla. El doctor Hernández llegó poco después de las 7, habiendo conducido toda la noche desde El Paso para asistir personalmente en la cirugía. Su experiencia con grandes felinos sería invaluable para un procedimiento que requería no solo habilidad quirúrgica, sino también un conocimiento profundo de la anatomía y las necesidades específicas de un depredador de alto rendimiento. «He traído placas de titanio especiales», explicó mientras revisaban juntos las radiografías de la fractura. «Son más ligeras y tienen un perfil más bajo que las estándar, cruciales para un animal que necesita agilidad y sigilo para cazar». Elena asintió, agradecida por la previsión. «La fractura es limpia, al menos. No hay fragmentación significativa». «Es una ventaja», confirmó el doctor Hernández. «Si todo va bien, con rehabilitación adecuada, podría recuperar el 95% de la funcionalidad, suficiente para que sobreviva en estado salvaje». Mientras los veterinarios se preparaban para la cirugía, Silvia reportaba buenas noticias desde la sala de cuidados neonatales. El pequeño luchador había pasado una noche estable, su condición mejorando gradualmente con cada tratamiento. «La nebulización está funcionando», confirmó, mostrando las notas detalladas que había mantenido durante la noche. «Su frecuencia respiratoria ha disminuido de 76 a 62 respiraciones por minuto y los sonidos pulmonares son menos crepitantes». «Sigue con el protocolo», indicó Elena, sintiendo un alivio cauteloso. «Y mantén a los otros cachorros en rotación para las alimentaciones. Si todo va bien con Artemisa, podríamos comenzar a planificar la reintroducción gradual en unos días». La cirugía comenzó puntualmente a las 8 de la mañana.
Con el doctor Hernández como cirujano principal y Elena como asistente, el procedimiento avanzó con la precisión meticulosa que caracteriza a los mejores equipos quirúrgicos. David monitoreaba la anestesia, ajustando cuidadosamente los niveles para mantener a Artemisa en un plano quirúrgico seguro, sin comprometer sus funciones vitales. Exposición completa de la fractura, anunció el doctor Hernández después de 30 minutos de disección cuidadosa. La tibia está fracturada en un ángulo de 30 grados, pero el periósteo está mayormente intacto en el lado medial. Eso facilitará la cicatrización. Elena observaba con admiración la técnica del especialista mientras manipulaba los fragmentos óseos con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y aparentemente toscas. Cada movimiento era preciso, cada decisión basada en años de experiencia especializada. Alineación conseguida, murmuró después de varios minutos de ajustes minuciosos. Placa de titanio, por favor. Con movimientos precisos, el doctor Hernández colocó la placa de titanio sobre la fractura alineada. Las placas, diseñadas específicamente para felinos salvajes, eran una maravilla de ingeniería biomédica, lo suficientemente fuertes para soportar el estrés de un depredador activo, pero tan ligeras que apenas afectarían el delicado equilibrio que los linces necesitan para su característico sigilo. Primer tornillo, solicitó, y Elena le pasó el diminuto tornillo de titanio junto con el destornillador especializado. El sonido casi imperceptible del metal penetrando en el hueso llenó la sala de operaciones mientras el equipo trabajaba en silencio concentrado. Cada tornillo debía colocarse con precisión milimétrica, no solo para garantizar la correcta alineación del hueso, sino también para minimizar el trauma en los tejidos circundantes. La reconstrucción anatómica es crucial en estos casos, explicó el doctor Hernández mientras trabajaba. Un lince en libertad ejerce hasta 5 veces su peso corporal sobre las extremidades posteriores al saltar. Si la alineación no es perfecta, podría comprometer permanentemente su capacidad de caza. Elena asintió, absorbiendo cada detalle del procedimiento. Aunque era una veterinaria experimentada, la oportunidad de trabajar con un especialista en felinos salvajes no se presentaba a menudo. Último tornillo, anunció el doctor Hernández después de casi 1 hora de meticuloso trabajo. Comprobación de alineación y estabilidad. Con cuidado, manipuló la extremidad reparada, aplicando ligera presión en diferentes ángulos para verificar la estabilidad de la fijación. Su expresión, inicialmente tensa con concentración, se relajó visiblemente. Perfecto, concluyó. La placa está correctamente posicionada y la alineación es óptima. Podemos proceder al cierre. Mientras el doctor Hernández comenzaba a cerrar las capas de tejido muscular, la puerta de la sala se abrió ligeramente. María asomó la cabeza, su expresión una mezcla de disculpa por la interrupción y algo más, una emoción contenida que Elena reconoció inmediatamente como buenas noticias. ¿Qué sucede?, preguntó Elena sin apartar la mirada del campo quirúrgico, donde continuaba asistiendo al doctor Hernández. El pequeño luchador, respondió María, una sonrisa iluminando su rostro cansado. Ha comenzado a mamar activamente de la jeringa. Silvia dice que su reflejo de succión se ha fortalecido significativamente. Una ola de alivio recorrió la sala. En el mundo de la rehabilitación de fauna salvaje neonata, pocos indicadores eran tan positivos como el fortalecimiento del reflejo de succión. Significaba que el pequeño organismo estaba reorientando su energía de la mera supervivencia hacia el crecimiento. Esa es una excelente noticia, comentó el doctor Hernández mientras continuaba la sutura. Si está mamando activamente,
sus probabilidades mejoran considerablemente. Los siguientes 40 minutos transcurrieron con la meticulosa atención al detalle que caracteriza el cierre de una cirugía compleja. Cada capa de tejido debía ser aproximada con precisión, utilizando materiales de sutura que proporcionaran la resistencia necesaria sin causar irritación excesiva. Cierre completo, anunció finalmente el doctor Hernández, cortando el último hilo. Una intervención limpia. Si evitamos infecciones y logramos una inmovilización adecuada durante las primeras semanas, el pronóstico es muy favorable. Elena observó a Artemisa, aún bajo los efectos de la anestesia, pero con signos vitales estables. La cirugía había sido un éxito, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La recuperación y rehabilitación de un depredador salvaje que eventualmente debería valerse por sí mismo en un entorno implacable. Trasladémosla a recuperación, indicó Elena. David, prepara el protocolo postquirúrgico que discutimos. Analgesia controlada, antibióticos preventivos y monitorización constante de temperatura y signos de inflamación. Mientras el equipo preparaba el traslado, Elena aprovechó para escaparse momentáneamente a la sala de cuidados neonatales. Necesitaba ver con sus propios ojos el progreso del pequeño luchador. Silvia estaba inclinada sobre la incubadora, sosteniendo una diminuta jeringa de la que el cachorro mamaba con sorprendente vigor para su tamaño. Es como si hubiera decidido que ya era hora de empezar a vivir en serio, comentó Silvia cuando notó la presencia de Elena. Hace apenas unas horas estaba tan débil que temía no sobrevivir a la noche, y mírale ahora. Elena se acercó, observando maravillada cómo el pequeño felino, no más grande que un hámster, aferraba la jeringa con sus minúsculas patas mientras sus mejillas se movían rítmicamente con cada succión. Los linces rojos son supervivientes natos, dijo Elena, sintiendo una oleada de orgullo irracional por este pequeño ser que ni siquiera pertenecía a su especie. Han evolucionado para enfrentar condiciones increíblemente adversas. ¿Cómo ha ido la cirugía?, preguntó Silvia mientras cambiaba hábilmente al pequeño luchador por el cuarto cachorro, que esperaba su turno para alimentarse. Mejor de lo que esperábamos, respondió Elena, permitiéndose una sonrisa cansada. La fractura era limpia, la placa se ajustó perfectamente y no hubo complicaciones. Ahora todo depende de cómo evolucione en las próximas 48 horas. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió su conversación. Elena se asomó al pasillo para encontrarse con el oficial Méndez, quien regresaba como había prometido, acompañado esta vez por una mujer que reconoció inmediatamente, la doctora Claudia Ramírez, bióloga especializada en conservación de felinos salvajes y coordinadora del programa de recuperación del lince rojo en Texas. Doctora Vega, saludó Méndez con un asentimiento formal. Como prometí, he traído los documentos para regularizar la situación, y la doctora Ramírez ha insistido en venir personalmente cuando supo del caso. Claudia Ramírez se adelantó, extendiendo su mano. Era una mujer de unos 50 años, con el rostro curtido por años de trabajo de campo y ojos que transmitían una inteligencia aguda. Doctora Vega, he leído el informe preliminar. Lo que usted y su equipo han logrado es extraordinario, dijo, su tono profesional pero cálido. El lince rojo está al borde de la extinción en nuestro estado. Cada ejemplar, especialmente una hembra reproductora, es invaluable para nuestros esfuerzos de conservación. Elena estrechó su mano, sintiendo un alivio inesperado. Había temido que las autoridades de conservación vieran su intervención como una intromisión indebida, pero la actitud de la doctora Ramírez sugería lo contrario. Acabamos de terminar una cirugía para reparar una fractura en la tibia izquierda, informó Elena. La madre está estable
y los 4 cachorros han sobrevivido la noche, aunque uno de ellos sigue en estado crítico. Los ojos de Claudia se ensancharon. ¿4 cachorros? Eso es extraordinariamente raro. En 20 años de investigación, solo he documentado 2 casos de camadas de 4 en linces rojos salvajes. ¿Puedo verlos?, preguntó, su profesionalismo momentáneamente eclipsado por genuina curiosidad científica. Elena los condujo primero a la sala de recuperación donde Artemisa comenzaba a despertar lentamente de la anestesia. David monitoreaba atentamente sus signos vitales, ajustando la dosificación de analgésicos para mantenerla cómoda, pero no demasiado sedada. «Magnífico espécimen», murmuró Claudia, observando a la lince a través del cristal. Por su tamaño y condición, diría que tiene unos 4 años, justo en su pico reproductivo. Luego pasaron a la sala de cuidados neonatales, donde Silvia continuaba con la alimentación del 4.º cachorro mientras María preparaba la siguiente dosis de medicación para el pequeño luchador. La reacción de Claudia fue inmediata y conmovedora. Su rostro, normalmente compuesto y profesional, se suavizó al ver a las diminutas crías tan vulnerables y a la vez tan vitales para el futuro de su especie. «Son perfectos», susurró, inclinándose para observar más de cerca al primer cachorro, la hembra, que dormía plácidamente en su incubadora. «¿Puedo?», preguntó mirando a Elena. «Por supuesto», respondió Elena, asintiendo a Silvia para que le permitiera examinar a los cachorros. Con la habilidad de alguien que ha manejado innumerables crías salvajes, Claudia examinó cuidadosamente a cada uno, tomando notas detalladas sobre su peso, coloración y desarrollo general. «El patrón de manchas es distintivo», comentó mientras observaba al tercer cachorro. «Esto nos permitirá identificarlos individualmente cuando sean liberados, sin necesidad de marcadores artificiales». Cuando llegó al pequeño luchador, su expresión se tornó más seria. «Este ha tenido problemas respiratorios, ¿correcto?». Silvia asintió explicando el tratamiento de nebulización que habían implementado y la reciente mejora en su condición. «Es una técnica innovadora», reconoció Claudia. «Tendré que documentarla para nuestros protocolos de rehabilitación». Finalmente se volvió hacia Elena, su expresión profesional nuevamente en su lugar. «Doctora Vega, oficialmente, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas asume la jurisdicción sobre estos animales como especies protegidas». Elena sintió un nudo en el estómago. A pesar del tono amigable de la doctora Ramírez, las palabras sugerían que podrían trasladar a Artemisa y sus crías a un centro oficial. Sin embargo, continuó Claudia notando su preocupación, reconocemos que su clínica ha proporcionado un cuidado excepcional en circunstancias extraordinarias. Por lo tanto, proponemos una colaboración. Los animales permanecerán bajo su cuidado médico directo con supervisión y apoyo de nuestro departamento. El alivio que Elena sintió fue casi palpable. «Eso sería ideal», respondió, intentando mantener un tono profesional a pesar de la emoción que sentía. «Mi equipo y yo estamos completamente comprometidos con su recuperación y eventual liberación». «Lo sé», sonrió Claudia. «No cualquiera realiza una cesárea de emergencia a un lince rojo en medio de la noche y luego implementa un tratamiento experimental para salvar a una cría con neumonía. Ese tipo de dedicación es exactamente lo que estas criaturas necesitan». El oficial Méndez carraspeó suavemente recordándole su presencia. «Los documentos», dijo, extendiendo una carpeta hacia Elena. «Necesitaremos su firma en varios formularios que designan oficialmente a su clínica como Centro de Rehabilitación Temporal autorizado». Mientras Elena revisaba los documentos, Claudia continuó examinando a los cachorros, tomando fotografías con una cámara especializada
y registrando cada detalle en una tablet. Estos datos son invaluables para nuestro programa, explicó. Cada nueva información sobre nacimientos y desarrollo temprano nos ayuda a entender mejor cómo proteger la especie. Elena firmó los documentos necesarios, sintiendo el peso de la responsabilidad oficial que ahora asumía. Ya no estaba solo salvando vidas por instinto profesional. Ahora formaba parte formal de un esfuerzo mayor para preservar una especie en peligro de extinción. Una pregunta, doctora Ramírez, dijo mientras devolvía los formularios. Cuando Artemisa esté recuperada, ¿tienen alguna idea de dónde podría ser liberada? Claudia intercambió una mirada con el oficial Méndez antes de responder. Ese es un asunto complejo. El hábitat de los linces rojos está cada vez más fragmentado. Idealmente, buscaríamos una zona protegida con suficientes recursos para mantener a una hembra con 4 cachorros. Si me permiten, intervino el oficial Méndez, el lugar donde encontró a la lince, doctora Vega, está cerca del corredor ecológico que hemos estado desarrollando entre el Parque Estatal y la Reserva Natural. Podría ser un candidato ideal, especialmente porque Artemisa ya está familiarizada con el territorio. Claudia asintió pensativamente. Es una posibilidad. Tendríamos que realizar un estudio del área para confirmar la disponibilidad de presas y la ausencia de amenazas inmediatas. Pero primero, concentrémonos en su recuperación. Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la clínica Patas y Garras. Con el apoyo oficial del Departamento de Parques y Vida Silvestre, Elena pudo reorganizar sus compromisos regulares para dedicar más tiempo a sus pacientes especiales. Claudia visitaba diariamente, aportando recursos adicionales y su experiencia especializada. Artemisa continuaba su recuperación postquirúrgica con resultados prometedores. La inflamación alrededor de la incisión había disminuido significativamente y sus análisis sanguíneos mostraban valores cada vez más cercanos a los normales. Aunque aún mantenían un nivel de sedación leve para prevenir movimientos bruscos que pudieran comprometer la reparación ósea, la lince mostraba periodos de alerta cada vez más prolongados. Es fascinante observar cómo mantiene ese equilibrio entre su naturaleza salvaje y la aceptación de nuestros cuidados, comentó Elena al cuarto día, mientras ella y Claudia realizaban el chequeo matutino de Artemisa. Los linces rojos son extraordinariamente adaptables, respondió Claudia, ajustando cuidadosamente el vendaje que inmovilizaba parcialmente la pata operada. Es una de las razones por las que han sobrevivido en zonas tan humanizadas cuando otros grandes depredadores han desaparecido. Tienen esta capacidad de coexistir con los humanos sin realmente habituarse a nosotros. Elena observó cómo los ojos ambarinos de Artemisa seguían cada uno de sus movimientos. No había miedo en aquella mirada, sino una especie de evaluación constante, como si la lince estuviera continuamente recalculando los riesgos y beneficios de la situación. ¿Crees que reconocerá a sus crías cuando intentemos reintroducirla?, preguntó Elena, expresando la preocupación que había estado rondando su mente. Claudia consideró la pregunta cuidadosamente. Es difícil predecirlo. En condiciones normales, el vínculo entre una madre lince y sus cachorros es extremadamente fuerte. Pero esta situación es todo menos normal. El olor humano, los tratamientos médicos, la separación prolongada, todos son factores que podrían complicar la reunificación. ¿Hay algún protocolo establecido para casos así? Algunos, aunque principalmente desarrollados para otras especies. Tendremos que adaptar las técnicas y proceder con extrema cautela. Comenzaremos con intercambio de olores, luego contacto visual controlado, y finalmente, si todo va bien, intentaremos una reintroducción física
en un espacio controlado. En la sala de cuidados neonatales, los 4 cachorros mostraban progresos variados, pero generalmente positivos. El pequeño luchador, rebautizado oficialmente como Bravo en los registros del Departamento de Parques y Vida Silvestre, había superado la crisis respiratoria aguda, aunque seguía requiriendo sesiones de nebulización preventivas. Su peso ha aumentado un 12% desde el nacimiento, informó Silvia, quien había desarrollado un sistema meticuloso para rastrear el desarrollo de cada cachorro. Sigue siendo el más pequeño, pero está cerrando la brecha. La hembra, ahora llamada Maya, por sugerencia de Claudia en honor a las antiguas culturas que veneraban a los felinos, lideraba a sus hermanos en casi todos los indicadores de desarrollo. Ya había comenzado a abrir los ojos, revelando un tono azul grisáceo que eventualmente se transformaría en el ámbar característico de la especie. Los otros 2 machos, Tigre y Sombra, el tercero y cuarto respectivamente, progresaban a un ritmo constante, cada uno desarrollando sutiles diferencias de personalidad que el equipo comenzaba a reconocer. Tigre siempre intenta escalar mi brazo cuando lo alimento, comentó María con una sonrisa, y Sombra tiene este peculiar hábito de ronronear solo cuando lo colocamos cerca de Maya, como si buscara la seguridad de su hermana. Elena observaba estas interacciones con una mezcla de alegría profesional y creciente inquietud personal. Cada día que pasaba, estos pequeños seres salvajes se entrelazaban más profundamente con sus vidas y emociones. Y cada día, el inevitable momento de la separación se acercaba un poco más. Recuerden, les recordaba constantemente Claudia, quizás percibiendo esta preocupación, nuestro éxito no se mide por cuánto nos quieran, sino por cuán capaces sean de prescindir de nosotros. Al 7º día, llegó el momento de comenzar el protocolo de reunificación familiar. Artemisa había progresado lo suficiente para reducir significativamente la sedación, y los cachorros, aunque aún completamente dependientes de cuidados humanos, habían superado la etapa más crítica. Comenzaremos con intercambio de olores, explicó Claudia mientras supervisaba la preparación. Utilizaremos paños suaves para capturar el olor de los cachorros y los colocaremos cerca de Artemisa, y viceversa. Elena asintió, aunque no pudo evitar sentir aprensión. ¿Qué signos debemos observar? En el mejor escenario, Artemisa mostrará interés positivo, olfateará intensamente, quizás vocalizará suavemente, podría intentar acercarse al paño o incluso lamerlo. En el peor caso, rechazo, completó Elena, verbalizando su mayor temor. Sí, podría mostrar signos de agitación, agresión o simplemente ignorar completamente los olores. Si eso ocurre, no significa que hayamos fracasado, solo que necesitaremos un enfoque más gradual. El procedimiento fue meticulosamente ejecutado. María recogió cuidadosamente el olor de cada cachorro en paños de algodón separados, asegurándose de que capturaran la esencia única de cada cría sin contaminarla con olores humanos excesivos. David, mientras tanto, obtuvo un paño con el olor de Artemisa de su área de descanso. El momento de verdad llegó cuando Elena y Claudia colocaron los paños con olor a cachorro cerca de Artemisa, observando su reacción desde el otro lado del cristal de seguridad. La lince, que había estado descansando tranquilamente, alzó inmediatamente la cabeza cuando percibió los nuevos olores. Sus fosas nasales se dilataron visiblemente mientras inhalaba profundamente, sus orejas moviéndose hacia adelante en señal de interés agudo. Durante varios segundos que parecieron eternos, Artemisa permaneció inmóvil, procesando la información olfativa. Luego, para alivio de todos los presentes, emitió un suave sonido gutural, algo entre un ronroneo y un llamado,
que Claudia reconoció inmediatamente. Esa es la vocalización que las madres utilizan para llamar a sus crías, explicó en voz baja como si temiera romper el momento. Es una señal extremadamente positiva. Artemisa continuó mostrando interés en los paños durante más de 20 minutos, olfateándolos repetidamente e incluso intentando acercarse a ellos a pesar de la incomodidad que esto claramente le causaba debido a su pata inmovilizada. Es una respuesta mejor de lo que esperaba, confesó Claudia, su voz reflejando una mezcla de alivio y cauta esperanza. El vínculo maternal parece haber sobrevivido al trauma del parto y la separación. La segunda parte del experimento consistió en exponer a los cachorros al olor de su madre. Silvia colocó cuidadosamente el paño impregnado con el olor de Artemisa en cada una de las incubadoras, observando atentamente las reacciones. La respuesta fue inmediata y sorprendente. Los 4 cachorros, incluso Bravo con su condición aún frágil, comenzaron a moverse con renovada energía, emitiendo pequeños sonidos y buscando la fuente del olor con movimientos de cabeza aún torpes, pero inconfundiblemente dirigidos. Reconocimiento instintivo, murmuró Elena, fascinada por la escena. A pesar de haber sido separados tan pronto, aún reconocen la esencia de su madre. Es uno de los vínculos más poderosos en la naturaleza, asintió Claudia. Está codificado en su ADN, es anterior a cualquier experiencia o aprendizaje. Los resultados del intercambio de olores permitieron avanzar al siguiente paso más rápido de lo previsto. 3 días después, con Artemisa mostrando una recuperación constante y los cachorros ganando peso y vitalidad diariamente, el equipo se preparó para el contacto visual supervisado. Hemos adaptado la sala de recuperación para este propósito, explicó David mientras mostraba las modificaciones a Claudia. Instalamos una mampara transparente que divide el espacio. Artemisa podrá ver y oler a los cachorros sin contacto físico directo. La mampara, hecha de plexiglas resistente pero transparente, permitiría una introducción gradual y segura. En caso de que Artemisa mostrara signos de rechazo o agresión, los cachorros permanecerían protegidos mientras el equipo reevaluaba su estrategia. Comenzaremos con Maya, decidió Claudia tras consultarlo con Elena. Como la más fuerte, tiene mejores posibilidades de mantener la calma y enviar señales sociales positivas a su madre. La primera sesión de contacto visual fue preparada con meticulosa atención al detalle. El nivel de sedación de Artemisa se redujo al mínimo necesario para prevenir movimientos que pudieran dañar su pata en recuperación, pero suficiente para mantener su mente clara. La temperatura de la sala se ajustó cuidadosamente para el confort tanto de la madre como de la cría, y se instalaron cámaras para documentar cada interacción. Elena sostenía a Maya, ahora con 2 semanas de vida, y los ojos completamente abiertos mientras Claudia supervisaba a Artemisa desde el otro lado de la mampara. María y Silvia observaban desde una esquina, listas para intervenir si fuera necesario, mientras David controlaba los monitores. Procedamos, indicó Claudia cuando todo estuvo listo. Elena colocó suavemente a Maya en una pequeña plataforma acolchada junto a la mampara. La cachorra, momentáneamente desorientada, olfateó el aire y emitió un débil maullido. La reacción de Artemisa fue instantánea. Sus orejas se irguieron completamente, su cuerpo se tensó, y sus ojos se fijaron intensamente en la diminuta forma de su cría. Durante varios segundos, la sala quedó en completo silencio, todos conteniendo la respiración mientras observaban este crucial primer encuentro visual. Entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Artemisa emitió una suave vocalización, un sonido que Claudia identificó como el llamado específico que las madres linces utilizan exclusivamente para sus crías. Maya,
respondiendo a un instinto más antiguo que su propia conciencia, se orientó inmediatamente hacia el sonido, intentando moverse en dirección a su madre a pesar de sus aún torpes movimientos. «Increíble», susurró Silvia, su voz apenas audible. Durante los siguientes 20 minutos, madre e hija participaron en una danza de reconocimiento guiada puramente por instintos ancestrales. Artemisa continuó vocalizando suavemente, mientras Maya respondía con pequeños maullidos y movimientos dirigidos hacia la mampara. «Es un éxito rotundo», declaró Claudia cuando finalmente decidieron concluir la sesión. «El vínculo está claramente presente. Podemos proceder con los otros cachorros mañana». Las sesiones con Tigre y Sombra fueron igualmente exitosas, cada cachorro mostrando un fuerte reconocimiento de su madre y viceversa. Pero fue la reunión entre Artemisa y Bravo la que generó el momento más emotivo. Cuando Elena colocó al más pequeño y frágil de los cachorros frente a la mampara, hubo un instante de tensión. Bravo, todavía afectado por su difícil comienzo, parecía menos reactivo que sus hermanos. Durante varios segundos permaneció inmóvil, aparentemente ajeno a la presencia de su madre. «Quizás es demasiado pronto para él», sugirió María con preocupación. Pero entonces Artemisa hizo algo sorprendente. En lugar de simplemente vocalizar como había hecho con los otros cachorros, se acercó laboriosamente a la mampara, ignorando la evidente incomodidad que esto le causaba debido a su pata lesionada. Una vez junto al cristal, directamente frente a Bravo, comenzó a lamer la superficie transparente, justo donde estaría la cabeza de su cría si no hubiera barrera. El efecto en Bravo fue electrizante. Como despertando de un trance, el pequeño felino levantó la cabeza, emitió un maullido sorprendentemente fuerte para su tamaño y comenzó a moverse con más energía de la que le habían visto desplegar hasta entonces. «Está estimulándolo», explicó Claudia, su voz teñida de asombro. «Ha reconocido que este cachorro necesita atención especial y está intentando proporcionársela a pesar de la barrera». No hubo un solo ojo seco en la sala mientras observaban esta extraordinaria demostración de instinto maternal. Incluso el doctor Hernández, que había regresado para supervisar la evolución postquirúrgica de Artemisa, se quitó discretamente las gafas para limpiar la humedad que se había acumulado en ellas. El éxito de las sesiones de contacto visual aceleró el cronograma para la reunificación completa. Claudia, tras consultar con varios expertos del programa de conservación, propuso una estrategia gradual pero progresiva. «Comenzaremos con sesiones cortas de contacto físico supervisado», explicó durante la reunión de planificación. «Un cachorro a la vez, comenzando con Maya, en un espacio controlado donde podamos intervenir inmediatamente si es necesario». «¿Cuándo crees que podríamos empezar?», preguntó Elena, equilibrando su entusiasmo profesional con la cautela necesaria. «Si Artemisa continúa progresando como hasta ahora, podríamos intentar la primera sesión en 3 días», respondió Claudia. «Para entonces, la inflamación postquirúrgica debería haber disminuido lo suficiente para permitirle moverse con mayor comodidad, y los cachorros habrán ganado aún más fuerza». El anuncio generó una mezcla de emociones en el equipo. Por un lado, la reunificación representaba un hito crucial en la rehabilitación. Por otro, significaba el comienzo del fin de su participación directa en el cuidado de los cachorros, un pensamiento que generaba sentimientos contradictorios que nadie expresaba abiertamente, pero que todos compartían. Mientras tanto, la noticia sobre la extraordinaria familia de linces comenzaba a extenderse más allá de los círculos profesionales. Un breve comunicado de prensa emitido por el Departamento de Parques y Vida Silvestre había captado la atención de medios locales y organizaciones de conservación.
La historia de Artemisa y sus 4 cachorros, rescatados literalmente del borde de la muerte y ahora en camino hacia una potencial reintroducción en la naturaleza, resonaba fuertemente en un estado donde la conservación de especies nativas era tanto un asunto cultural como ecológico. Tenemos solicitudes de entrevistas de 3 canales de televisión y varios periódicos, informó David, mostrando los correos electrónicos que había recibido. Y el Museo de Historia Natural del Estado quiere documentar todo el proceso para una exhibición sobre conservación de especies nativas. Claudia frunció el ceño ante la noticia del creciente interés mediático. Esto complica las cosas, dijo, masajeándose las sienes. La exposición pública excesiva podría comprometer seriamente nuestros esfuerzos de reintroducción. Elena comprendía perfectamente su preocupación. La rehabilitación de fauna silvestre enfrentaba una paradoja fundamental. Mientras más exitoso era un rescate, más atención pública generaba, y esa misma atención podía obstaculizar el objetivo final de devolver a los animales a su hábitat natural. Podríamos implementar un protocolo de comunicación estricto, sugirió. Información controlada sin acceso directo a los animales, quizás algunas imágenes seleccionadas para satisfacer la curiosidad pública sin comprometer el proceso. Claudia asintió, agradecida por la comprensión. Exactamente. De hecho, podríamos aprovechar este interés para educar sobre la situación crítica del lince rojo en Texas, convertir la curiosidad en conciencia. Después de una cuidadosa consideración, acordaron una estrategia. El doctor Hernández, como figura respetada en el ámbito de la conservación, ofrecería una única conferencia de prensa donde compartiría aspectos seleccionados del caso, enfatizando su importancia para la conservación de la especie. No se permitirían fotografías directas de los animales, sino solo algunas imágenes cuidadosamente elegidas que no mostraran claramente el entorno donde se encontraban. Mientras tanto, los preparativos para la primera sesión de contacto físico entre Artemisa y Maya avanzaban meticulosamente. La fecha se fijó para el 19º día después del rescate. Para entonces, Artemisa ya se movía con considerable soltura, a pesar del aparato de fijación externa en su pata, y los cachorros, especialmente Maya, mostraban un desarrollo notablemente acelerado. Han superado la fase más vulnerable, explicó Silvia, mientras revisaban los registros de peso y desarrollo. Maya ya pesa casi 400 gramos y su coordinación mejora visiblemente cada día. Incluso Bravo, aunque sigue siendo el más pequeño, ha alcanzado los 320 gramos. La sala para el encuentro fue preparada con extremo cuidado. Se eliminaron todos los equipos médicos no esenciales para crear un ambiente lo más natural posible dentro de las limitaciones de una instalación veterinaria. El suelo se cubrió con un sustrato similar al que encontrarían en su hábitat natural y se instalaron pequeñas estructuras que proporcionarían escondites tanto para Artemisa como para los cachorros si se sentían amenazados. Recuerden, instruyó Claudia al equipo mientras se preparaban para la sesión, nuestra intervención debe ser absolutamente mínima. Observaremos desde la sala contigua a través del cristal unidireccional y solo intervendremos si hay signos claros de peligro para cualquiera de los animales. Elena sostenía a Maya, que se retorcía con energía creciente en sus manos, aparentemente sintiendo que algo significativo estaba a punto de ocurrir. ¿Estás lista para conocer a tu mamá propiamente, pequeña?, susurró, consciente de que este momento representaba simultáneamente un gran logro y el comienzo de una necesaria separación. A través del cristal, podían ver a Artemisa explorando cautelosamente la sala preparada. Sus movimientos, aunque todavía limitados por la pata en recuperación,
mostraban una gracia innata que recordaba a todos los presentes que, a pesar de estas semanas bajo cuidado humano, seguía siendo una criatura fundamentalmente salvaje. «Es hora», indicó Claudia, y Elena asintió, dirigiéndose a la pequeña esclusa que habían instalado para minimizar el riesgo de escape durante la transferencia. Con movimientos suaves pero eficientes, Elena colocó a Maya en la pequeña plataforma dentro de la sala y se retiró rápidamente. El cachorro, momentáneamente desconcertado por el cambio de entorno, permaneció inmóvil, olfateando intensamente el aire. El silencio en la sala de observación era absoluto mientras todos contenían la respiración, expectantes. Artemisa había notado inmediatamente la presencia de su cría. Sus orejas se movieron hacia adelante, su postura cambió sutilmente, y sus ojos, esos extraordinarios ojos ambarinos que habían cautivado a Elena desde el primer momento, se fijaron con intensidad láser en la pequeña forma de Maya. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Con un movimiento sorprendentemente ágil para un animal aún en recuperación, Artemisa se acercó a su cría y emitió un suave sonido gutural. Maya, respondiendo a un llamado más antiguo que cualquier instrucción humana, comenzó a moverse hacia su madre con determinación recién descubierta. El encuentro fue extraordinario en su simplicidad y profundidad. Artemisa olfateó meticulosamente a su cría, reconociéndola a pesar de las semanas de separación y el persistente olor humano. Luego, con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su naturaleza de depredador, comenzó a lamer a Maya, limpiando su pelaje con la misma dedicación que habría mostrado en circunstancias naturales. «Está restableciendo su vínculo y su autoridad maternal», explicó Claudia en voz baja, sin apartar la mirada de la escena. «Este comportamiento de acicalamiento no es solo higiénico, es una forma fundamental de comunicación entre madre y cría». Maya respondía con entusiasmo, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción mientras se acurrucaba contra el cuerpo cálido de su madre. En un momento particularmente conmovedor, el cachorro intentó mamar, un comportamiento que provocó una reacción visible de sorpresa en Artemisa, seguida de lo que solo podía interpretarse como aceptación cuando se recostó de lado para facilitar el acceso a sus mamas. «¿Podrá amamantarlos?», preguntó María, expresando la duda que todos compartían. «Es posible», respondió Claudia. «Las hembras de lince pueden mantener la producción de leche durante semanas después del parto, especialmente si hay estimulación. No será suficiente como única fuente de nutrición para los cachorros a estas alturas, pero el acto de amamantar es tan importante para el vínculo como para la alimentación». La sesión se extendió por casi una hora, mucho más de lo que habían planeado inicialmente. Durante todo ese tiempo, Artemisa mantuvo una actitud protectora pero relajada con Maya, alternando entre acicalarla, permitirle explorar dentro de un radio limitado y luego atraerla de vuelta con suaves vocalizaciones. «Es un éxito indiscutible», declaró finalmente el doctor Hernández, quien había observado toda la interacción con interés científico. «La aceptación es completa, y el comportamiento maternal es perfectamente normal». La reunión concluyó cuando Elena, siguiendo las indicaciones de Claudia, entró cuidadosamente para recuperar a Maya, aunque Artemisa mostró una comprensible reticencia a separarse de su cría. No exhibió agresión hacia Elena, sino más bien una especie de resignación vigilante, como si comprendiera a algún nivel instintivo que esta humana no representaba una amenaza para su cachorro. El éxito de la primera reunión aceleró el cronograma para los demás cachorros. Durante los 3 días siguientes, Tigre y Sombra también tuvieron sus sesiones individuales con Artemisa,
cada una culminando con el mismo reconocimiento instintivo y aceptación maternal. La última y potencialmente más delicada reunión sería la de Bravo, el cachorro que había enfrentado los mayores desafíos de salud. Aunque su condición había mejorado significativamente, seguía siendo el más pequeño y frágil de la camada, y el equipo no podía evitar sentir una aprensión especial por su reintroducción a la madre. Ha mostrado un interés particular en él durante las sesiones visuales, recordó Elena mientras preparaban a Bravo para el encuentro, casi como si percibiera su vulnerabilidad. Claudia asintió pensativa. Los depredadores tienen mecanismos complejos para evaluar la viabilidad de sus crías. En la naturaleza, con recursos limitados, a veces. Dejó la frase sin terminar, pero todos comprendieron la implicación. En condiciones salvajes, las crías más débiles a veces eran abandonadas para garantizar la supervivencia del resto. Era una realidad brutal pero ecológicamente comprensible. La gran incógnita era si Artemisa, tras semanas de cuidado veterinario y con acceso garantizado a alimento, seguiría esos instintos primitivos, o si las circunstancias artificiales modificarían su comportamiento maternal. Elena sostuvo a Bravo con especial cuidado, notando cómo, a pesar de su tamaño más reducido, se retorcía con entusiasmo en sus manos. «Has recorrido un largo camino, pequeño luchador», murmuró, utilizando inconscientemente el apodo que todos habían adoptado antes de su designación oficial. «Demuéstrale a tu madre de qué estás hecho». El momento de liberar a Bravo en la sala con Artemisa llegó finalmente. Elena lo depositó suavemente en la plataforma y se retiró con un nudo en la garganta que no podía explicar ni siquiera a sí misma. Se había prometido mantener la distancia emocional apropiada para una profesional, pero algo en la tenacidad de este pequeño ser, en su lucha constante contra adversidades que habrían vencido a otros, había desarmado sus defensas. A diferencia de sus hermanos, Bravo no se movió inmediatamente. Permaneció en la plataforma, aparentemente evaluando su entorno con una cautela impropia de su edad. Artemisa, que había estado descansando en un rincón, se irguió inmediatamente al percibir su presencia. Sus ojos ambarinos se fijaron en la diminuta figura de su cría más frágil, y algo en su postura cambió sutilmente. «Está más alerta que con los otros», observó Claudia en voz baja. «¿Ven cómo sus orejas están completamente erguidas y su cola ligeramente levantada? Está evaluando intensamente». El silencio en la sala de observación se volvió casi tangible mientras todos contenían la respiración. Artemisa se acercó a Bravo con movimientos deliberadamente lentos, casi cautelosos, tan diferentes de la aproximación más directa que había mostrado con los otros cachorros. Cuando llegó junto a él, lo olfateó meticulosamente, dedicando mucho más tiempo a esta exploración olfativa que con sus hermanos. Su nariz recorrió cada centímetro del pequeño cuerpo, deteniéndose particularmente en las áreas donde habían aplicado los tratamientos médicos. «Está identificando su condición», murmuró el doctor Hernández. «Es fascinante cómo puede detectar diferencias sutiles que nuestros instrumentos apenas miden». Después de lo que pareció una eternidad, Artemisa tomó una decisión. Con un movimiento sorprendentemente delicado, para un depredador de su tamaño, utilizó su hocico para empujar suavemente a Bravo hacia su cuerpo, guiándolo bajo su protección. Luego, comenzó a acicalarlo con un esmero casi obsesivo, dedicando especial atención a su pecho y vías respiratorias, precisamente las áreas que habían sido más afectadas por sus problemas pulmonares. «Es extraordinario», susurró Silvia, sin poder contener la emoción en su voz. «Es como si supiera exactamente qué partes de él necesitan más cuidado». «En cierto modo lo sabe», respondió Claudia.
Los felinos pueden detectar cambios de temperatura y alteraciones en el olor corporal que indican áreas comprometidas. Es un instinto de supervivencia para la especie. Lo que siguió superó todas las expectativas del equipo. Artemisa no solo aceptó a Bravo, sino que le dedicó una atención preferencial. Lo mantuvo constantemente cerca de su cuerpo, le permitió acceso prioritario para amamantar, y cuando el pequeño se cansaba, lo que ocurría con más frecuencia que con sus hermanos más robustos, lo acunaba entre sus patas delanteras, proporcionándole calor directo y protección. «Está compensando», explicó Claudia, maravillada ante la escena. Ha identificado al miembro más vulnerable de su camada y está dedicando recursos adicionales para aumentar sus probabilidades de supervivencia. La reunión se extendió por casi 2 horas, mucho más de lo planeado inicialmente, pero nadie quería interrumpir lo que claramente era una interacción crucial para el futuro desarrollo de Bravo. Cuando finalmente recuperaron al cachorro, todos notaron un cambio sutil pero significativo en él. Parecía más alerta, más vigoroso, como si el contacto con su madre hubiera activado algún mecanismo interno de vitalidad. El éxito de las reuniones individuales permitió avanzar al siguiente paso: la reintroducción grupal. 3 días después, tras cuidadosos preparativos, los 4 cachorros fueron reunidos simultáneamente con Artemisa en una habitación más amplia, especialmente acondicionada para albergar a la familia completa. «Este es el verdadero desafío», advirtió Claudia, mientras observaban a Artemisa explorar el nuevo espacio. Una cosa es aceptarlos individualmente, y otra muy distinta es manejar a 4 cachorros enérgicos con movilidad limitada debido a su lesión. En la naturaleza, tendría el beneficio de un territorio familiar y múltiples escondites. La preocupación resultó infundada. Artemisa, mostrando una adaptabilidad que desafiaba su condición de animal salvaje, asumió su rol maternal con admirable competencia. Organizó a los cachorros en un rincón protegido de la habitación, estableció rutinas de acicalamiento, los guiaba durante sus exploraciones cada vez más aventureras y los llamaba de vuelta con vocalizaciones específicas cuando se alejaban demasiado. Es como observar un libro de texto sobre comportamiento maternal felino cobrando vida, comentó el Dr. Hernández, quien había regresado para documentar esta fase crucial. Cada vocalización, cada postura corporal, cada interacción tiene un propósito específico en el desarrollo de las crías. Durante las semanas siguientes, la familia de linces prosperó bajo la atenta vigilancia del equipo. Los cachorros crecían a un ritmo asombroso, duplicando su peso y desarrollando nuevas habilidades casi diariamente. Incluso Bravo, aunque seguía siendo el más pequeño de la camada, mostraba un vigor y resiliencia que conmovía a todos los involucrados. La pata de Artemisa también evolucionaba favorablemente. 6 semanas después de la cirugía, las radiografías mostraban una consolidación ósea excelente, permitiendo la retirada del fijador externo y el inicio de una fase más activa de rehabilitación física. «Es el momento de pensar en la siguiente etapa», planteó Claudia durante una reunión de evaluación. «Han superado la fase crítica médica. Ahora necesitamos comenzar su preparación para la vida salvaje». La propuesta era ambiciosa pero meticulosamente planeada. Trasladar a la familia completa a un recinto de preliberación en el área de conservación donde eventualmente serían liberados. Este recinto, de casi 1 hectárea de extensión, replicaría su hábitat natural mientras aún permitiría monitorización y asistencia si fuera necesaria. «La transición debe ser gradual», explicó. «Primero reduciremos progresivamente el contacto humano aquí. Luego, cuando los traslademos al recinto, implementaremos técnicas de alimentación que simulen la caza natural.
Los cachorros están en la edad perfecta para comenzar a aprender habilidades de caza de su madre. Elena escuchaba con una mezcla de orgullo profesional y una creciente sensación de pérdida inminente que intentaba mantener a raya. ¿Cuánto tiempo calculas que necesitarán en el recinto antes de la liberación final? Al menos 3 meses, respondió Claudia. Los cachorros necesitan desarrollar plenamente sus habilidades de caza y Artemisa debe recuperar toda su condición física. Idealmente, los liberaríamos a principios de otoño, cuando la disponibilidad de presas es óptima y tienen tiempo suficiente para establecer su territorio antes del invierno. La noticia del inminente traslado generó sentimientos encontrados en todo el equipo. Por un lado, representaba un éxito indiscutible. Habían rescatado a una familia de linces al borde de la muerte y ahora estaban a punto de devolverlos a la naturaleza. Por otro, significaba despedirse de unos animales que, a pesar de todos los esfuerzos por mantener la distancia profesional, se habían convertido en parte de sus vidas. Es la paradoja de nuestro trabajo, reflexionó Silvia mientras observaban a los cachorros, ahora mucho más activos, practicando incipientes habilidades de caza entre ellos bajo la atenta mirada de Artemisa. El éxito significa decir adiós. Los preparativos para el traslado avanzaban meticulosamente cuando surgió una complicación inesperada. El oficial Méndez llegó una mañana con noticias preocupantes. Se habían detectado cazadores furtivos en las proximidades del área de conservación designada para la liberación. Encontramos trampas y evidencia de actividad reciente, informó con expresión grave. Hemos incrementado las patrullas, pero hasta que no estemos seguros de que la zona es completamente segura, no podemos arriesgar el traslado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el equipo. La ventana óptima para la liberación era limitada y cualquier retraso significativo podría comprometer todo el proceso. Tengo contactos en la unidad especial antifurtivos, dijo Claudia con determinación. Podemos solicitar una operación prioritaria. Esta familia de linces es demasiado valiosa para el programa de conservación como para arriesgarla. Durante las 2 semanas siguientes, se desplegó una operación conjunta entre guardabosques, agentes de vida silvestre y policía estatal. La presencia intensificada tuvo el efecto deseado. 3 sospechosos fueron detenidos, se desmantelaron numerosas trampas y el área fue declarada segura tras exhaustivas inspecciones. Hemos asegurado un perímetro de protección ampliado alrededor del recinto de preliberación, informó el oficial Méndez. Y se ha instalado un sistema de vigilancia con cámaras camufladas que nos alertará de cualquier actividad sospechosa. Con la amenaza neutralizada, los preparativos para el traslado se reanudaron con renovada urgencia. El recinto de preliberación, una estructura ingeniosamente diseñada para parecer completamente natural, mientras permitía monitorización discreta, estaba finalmente listo. Mañana es el gran día, anunció Elena al equipo mientras revisaban los últimos detalles. El traslado se realizará al amanecer, cuando los linces están naturalmente menos activos. Esa noche, Elena se permitió un momento privado con la familia que había salvado. Observando a través del cristal, contempló a Artemisa acicalando meticulosamente a sus 4 cachorros, ahora considerablemente más grandes y vigorosos que cuando habían llegado al mundo bajo la luz artificial de la sala de cirugía. «Lo lograste», susurró, sin estar segura si le hablaba a Artemisa, a los cachorros o a sí misma. «Contra todo pronóstico lo lograste». El traslado comenzó con las primeras luces del alba. Utilizando protocolos especializados para minimizar el estrés, la familia fue sedada ligeramente, colocada en transportadores especiales
y llevada en vehículos con sistemas de amortiguación reforzada hasta el recinto de preliberación. Elena y Claudia supervisaron personalmente cada detalle del proceso, desde la dosificación precisa de los sedantes hasta la orientación exacta de los transportadores cuando fueron abiertos dentro del recinto. Luego, junto con un equipo mínimo de asistentes, se retiraron a la estación de observación camuflada, desde donde podrían monitorizar el despertar de la familia en su nuevo hogar. El recinto era una obra maestra de diseño ecológico. Aproximadamente 1 hectárea de hábitat natural había sido sutilmente modificada para incluir elementos que facilitarían la transición. Pequeños comederos camuflados donde se colocaría alimento vivo para que los cachorros practicaran sus habilidades de caza, una zona de riachuelo con flujo controlado y múltiples escondites y puntos elevados que replicaban el tipo de territorio que los linces prefieren en la naturaleza. Artemisa fue la primera en despertar completamente de la sedación. Con cautela inicial que rápidamente se transformó en curiosidad alerta, comenzó a explorar su nuevo entorno, olfateando intensamente cada arbusto, cada roca, cada tronco caído. Los cachorros, despertando progresivamente, permanecieron inicialmente agrupados en el lugar donde habían sido liberados, esperando instrucciones de su madre. «Está evaluando el territorio», explicó Claudia en voz baja, mientras observaban a través de potentes binoculares, buscando recursos, amenazas potenciales, rutas de escape. Después de casi 1 hora de meticulosa exploración, Artemisa pareció tomar una decisión. Regresó donde esperaban sus crías y emitió una suave vocalización que el equipo ya había aprendido a reconocer como una señal de «síganme». Con renovada energía, los 4 cachorros se levantaron y comenzaron a seguir a su madre, quien los guiaba deliberadamente en un recorrido por su nuevo hogar. «Es el comienzo de su verdadera educación salvaje», comentó el doctor Hernández, quien se había unido al equipo para esta fase crucial. Les está enseñando a leer el paisaje, a identificar recursos, a reconocer su territorio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El equipo mantenía una vigilancia constante, pero cada vez más distante, reduciendo gradualmente cualquier interferencia humana. Los avances eran documentados meticulosamente. El primer conejo cazado exitosamente, por Maya para sorpresa de nadie, el desarrollo de comportamientos territoriales complejos, la creciente independencia de los cachorros que ahora técnicamente eran juveniles. Bravo, el pequeño luchador, continuaba sorprendiendo a todos. Aunque seguía siendo el más pequeño de la camada, había desarrollado una agilidad excepcional que compensaba su menor tamaño. Fue el primero en dominar la técnica de caza desde las ramas bajas de los árboles, una especialidad de los linces que requiere precisión y paciencia extraordinarias. Ha convertido lo que parecía una desventaja en una fortaleza, observó Elena con innegable orgullo. Su tamaño menor le permite moverse por ramas que no soportarían a sus hermanos. Finalmente, llegó el momento que todos habían anticipado con sentimientos encontrados: la apertura de las puertas del recinto. Después de 4 meses de preparación, con los juveniles demostrando todas las habilidades necesarias para la supervivencia y Artemisa completamente recuperada de su lesión, era hora de ofrecerles verdadera libertad. No significa que se irán inmediatamente, explicó Claudia mientras programaban los mecanismos automatizados que abrirían silenciosamente las puertas camufladas del recinto en la madrugada siguiente. Probablemente usarán el recinto como base durante semanas, explorando el exterior gradualmente en excursiones cada vez más largas. Tenía razón. Cuando revisaron las grabaciones de las cámaras a la mañana siguiente, vieron que Artemisa había sido la primera en aventurarse fuera del recinto,
sola, regresando 2 horas después para comprobar a sus crías. Durante los días siguientes, estableció un patrón: exploraciones cada vez más extensas, seguidas siempre por regresos al recinto donde los juveniles esperaban con creciente impaciencia. 2 semanas después de la apertura de las puertas, ocurrió lo que todos esperaban. Artemisa guió a sus 4 hijos fuera del recinto por primera vez. Las cámaras captaron la procesión. La madre lideró con confianza, seguida por Maya, luego Tigre y Sombra casi hombro con hombro, y finalmente Bravo, atento y vigilante como si estuviera protegiendo la retaguardia familiar. «Han dado el paso», murmuró Elena, una mezcla de orgullo profesional y melancolía personal coloreando su voz. «Ahora son verdaderamente salvajes de nuevo». Durante los meses siguientes, los collares de seguimiento con GPS permitieron al equipo monitorizar los movimientos de la familia sin interferir en sus vidas. Como era de esperar, eventualmente los juveniles comenzaron a separarse, estableciendo sus propios territorios en un radio cada vez mayor alrededor del área inicial. Maya fue la primera en independizarse completamente, estableciendo un territorio al norte. Tigre y Sombra se dispersaron hacia el este y oeste respectivamente. Sorprendentemente, Bravo permaneció más tiempo cerca de su madre, no por dependencia, sino aparentemente por elección mutua. Los datos sugerían que madre e hijo ocasionalmente cazaban juntos, un comportamiento inusual, pero no sin precedentes en linces adultos emparentados. 1 año después del rescate inicial, el equipo se reunió para una evaluación final del proyecto. Los 5 linces estaban prosperando en libertad, y los datos preliminares de las cámaras trampa distribuidas por la reserva sugerían que tanto Maya como Artemisa podrían estar preñadas, promesa de una nueva generación que contribuiría a la recuperación de la especie. «Es oficial», anunció Claudia, mostrando el informe final. «El proyecto ha sido calificado como un éxito excepcional por el Comité de Conservación. Están implementando varios de nuestros protocolos en otros programas de rehabilitación de linces rojos». La satisfacción era palpable, pero también había un reconocimiento tácito de que una etapa significativa en sus vidas profesionales y personales había llegado a su conclusión. Mientras el equipo celebraba discretamente con una pequeña reunión en la clínica, Elena se encontró revisando las fotografías documentales del proceso. Desde la imagen inicial de Artemisa, gravemente herida en la mesa de cirugía, hasta las recientes capturas de las cámaras trampa, mostrando a los 5 linces, ahora indistinguibles de cualquier otro miembro salvaje de su especie, el arco completo de su odisea quedaba plasmado. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», dijo finalmente, dirigiéndose a sus colegas y amigos. «Cuando encontré a Artemisa en la carretera aquella noche, mi único pensamiento fue salvar una vida. Nunca imaginé que estábamos salvando 6 vidas, ni el impacto que tendría en la conservación de toda una especie». Claudia asintió, levantando su vaso en un brindis silencioso. «Así es como funciona la conservación en la práctica, no siempre con grandes políticas o iniciativas masivas, sino frecuentemente un animal a la vez, una vida a la vez». Mientras concluía la celebración, Elena se acercó a la ventana, mirando hacia el desierto donde, en algún lugar bajo el cielo estrellado de Texas, 5 linces rojos respiraban el aire puro de la libertad, ajenos al extraordinario esfuerzo humano que había hecho posible su existencia. «Buena suerte ahí fuera», susurró. «Vivan libres, vivan salvajes». Y en algún rincón de aquel vasto territorio, como si respondiera a un llamado inaudible, un lince se detuvo momentáneamente en su casa nocturna, orejas erguidas, escuchando un eco que trascendía el abismo entre 2 mundos que por un breve y milagroso instante se habían tocado antes de separarse nuevamente.
cada uno enriquecido por el encuentro.